tercer día... ¿Qué? Mike, más despacio, por favor. Mike, mira, si mezclas palabras en inglés y además te estás riendo y llorando a la vez, no entiendo nada. ¿Qué? ¿Qué? Joder, claro que lo sabía, pero... Ay, joder, es brutal, Mike. Claro, y si te sale... Vale, no digo nada más, que no lo gafo. Mike, claro que te va a salir. Hostia, una academia. ¿Te vas? ¿Cuánto tiempo? Ya. No, Mike, claro que me alegro por ti, solo que, bueno... Ya. Mira, si ahora no puedes hablar, colgamos y luego te llamo, ¿vale? Vale. Besis. Sí, estaré en casa, en nuestra casa. ¿En qué casa va a ser? Claro. Adiós, Mike, adiós. Joder, nuestra casa. Tengo que ponerme a hacer cuentas. ¿A dónde vas con esos papelillos? ¿Tú también dibujas? Yo ya lo he dejado, ¿eh? ¿Qué pasa? Ay, no sé, querida. Tenía mala cara. Yo creo que va a llorar. ¿Llorar? ¿Qué? ¡Ven, espera! Ey, pensaba que ibas a ayudarme. No hubiera probado esa especie de carne que parecía carne, pero al final no era carne. Si no hubieras prometido compartir tu sabiduría política conmigo. Ya lo sé, pero Dave... Chica, no te des mal. A saber qué le pasa ahora a ese humanito depresivo. Seguro que se reconforta abrazando a Gato en el salón. Ese felino, cuando está en silencio, puede llegar a resultar adorable. Venga, vamos. Ilumíname, Angelito. Partiremos de un punto que controlas. Déjame adivinar. Los mojitos de Belladonna. No es por presumir, pero me salen riquísimos. No había tenido en cuenta ese punto. ¿Y qué me dices de la igualdad de derechos? Entre demonios originales y demonios más recientes, paso. Bastantes problemas me ha dado ya ese asunto. Pero la igualdad de derechos es muy importante. Y una de las razones por las que la gente te apoyaba. Sí, la razón principal por la que la gente me odia y el artículo decisivo por el que mi hermano y Astartea me echaron. Por eso mismo, Odil, te temían. Mira, sé que esa defensa te salió muy cara, pero hay mucha gente afectada y muchísimos demonios que te apoyarían. Yo te votaría sin dudar. Es muy desagradable sentirse un ser de segunda clase. Experiencia propia. Sí. Ay, joder, Lela. Mira, la igualdad me importa, de verdad. Pero creo que no estás entendiendo el punto crucial de la revolución. ¿Y es? El ruido. La diversión. Nadie quiere que vuelva con otro artículo. Eso aburriría hasta el golem. ¿A quién? Vale, ok. ¿Y qué me dices de la descentralización? Sí. El infierno concentra a día de hoy todas vuestras operaciones. Quizás si todas las dimensiones contaran con una sede, los demonios se sentirían más... ¿Aburridos? Ay, Lela, no. Mira, a Astartea le gusta a la gente porque le hace sentir poderosa. Yo no puedo salirles con apaños legales. ¿Y qué me dices de la concordia con los ángeles? Sí, fíjate. Tú y yo hemos aprendido a pasar el tiempo juntas. Y cuando te acostumbras, es bastante agradable. Ela, yo me lo paso bien contigo. Sí. Tienes una moral muy pedante y un punto de sabionda que al final resulta casi entrañable. Pero no te ofendas. No eres como los demás ángeles. Porque soy mujer cisgénero. No, físicamente estás genial. Con vida humana, pero genial. Mira, a ver. Tienes pinta de mosquita muerta. Pero luego tienes coraje. Adoras las normas. Pero no te importa romperlas y eres capaz de mirar más allá del bien superior. Y tienes tu sentido del humor. Y bebes y bailas que no veas. Molas. Creo que alguna de las cosas que has dicho podría molestarme bastante. Pero gracias. Bueno, lo de la concordia con los ángeles lo vamos a dejar para las siguientes elecciones, ¿eh? O para nunca. En fin, del mi amor. Esta vez no hay solución. Se acabó, no me salen las cuentas. ¿Pero qué pasa? ¿En serio sois sus malditas guardianes? ¿Podéis enteraros de algo? Enterarnos de que... Mike se marcha. Al menos de momento. ¿Qué? Es que ¿a quién se le ocurre presentarse a ese maldito concurso de talentos? ¿Quién le dio la idea? Ups.
Mike y los talentos. Ay, sí, se han presentado varios castings, pero ya le has seleccionado. ¿Dónde? Se lo llevaba mirando un mes. Ya le dije que era bueno, ¿eh? Es que tengo un ojo para estas cosas. Pues a ver si tienes el mismo ojo para Day, nena. Si nos quedamos sin compañero de piso y sin pasta, nos vamos todos para la calle. Wow, has dicho pa. De la calle nada. Peor, volvemos al pueblo, a casa de sus padres. Ah, bueno. Pero los pueblos no están mal y son muy relajantes. Además, si el pueblo es pequeño, igual hasta puedo salir sola a la calle. Ah, y seguro que la casa de sus padres es más grande que esto. No puede ser tan Te malo. he dicho que es mucho peor. Y el problema no es el pueblo. Sus padres, esa casa y encima esos dos perrazos insufribles. Las pasadas navidades creí que no llegaba a ver el concierto de Año Nuevo. Soy gato muerto. Otra vez aguantar a mis padres diciendo, ya te lo dijimos, deberías haber estudiado una profesión de verdad. Mira a Carlitos qué bien le va, es ingeniero agrónomo. Oye, lo de los padres de Dave es por eso que dijisteis. Lo de que a algunos humanos les parece mal que a un hombre le guste a otro hombre. No, es por todo. No es que celebrasen una fiesta cuando les dijo que era gay, pero no es por eso. No jugaba al fútbol como los otros niños, no sacaba buenas notas, odiaba la vida en el campo y luego le da por el arte. Incompleto. Para Dave salir de su casa fue, en general, casi como volver a nacer. Esta vez no voy a dejar de ser quien soy. Volveré, pero vuelvo con la cabeza bien alta. Además, la última vez que estuvimos, sus padres se seguían negando a instalar internet en casa. Y podrás relajarte mucho, pero olvídate de hacer vídeos y revoluciones online. Y no me hables de la cobertura. Y de esas carreteras. Pero a ver, yo necesito internet. Pero no es que no quiero volver. Tampoco tengo dinero para pagar la casa, no puedo pagar la casa sin Mike y tampoco puedo pedirle a Mike que venga porque está viviendo su sueño en una seca academia televisada. Joder, no puedo hacer nada. ¿Le has enviado las fotos a Tamar? Odil, no sé a qué viene eso ahora. Mike, ¿qué pasa? No, sí, estoy bien. Te has dejado todos los documentos en casa. ¿Dónde? Joder, debajo de la cama, Mike. ¿Qué hacen debajo de la cama? Normal que no los encuentres. Mike, nadie te va a robar esos documentos. Y menos las espíritus esas que dices que hay en mi habitación. Mira, Mike, escúchame, te los escaneo y te los llevo, ¿vale? Venga, adiós. Qué desastre de tío, por Dios. Tamar, ¿dónde te tengo? Odil, ¿qué haces? Dave necesita trabajo. Sí, vaya novedad. Lleva buscando trabajo desde que le conoces. Sí, pero hasta que no fuimos al Inferus no lo vi en su elemento. ¿Su elemento? Recibir insultos. No, Lela, no. Hacer fotos. Mike le pidió que lo cubriera y no se le daba nada mal, ¿eh? Si Mike se va, también dejará el Inferus y a Tamar le queda una plaza vacante. No creo que a Dave le haga mucha gracia ser gogo. Y además no sé por qué Tamar tendría que hacerte caso, ¿no la habíais dejado? Tampoco es como si fuéramos nada. Y de cualquier forma, seguimos siendo amigas. Lo cierto es que creo que fui algo injusta con ella. Yo pensaba que era todo interés, pero como se portó con el tema de Ray, los apoyos que ha conseguido... No sé, me sorprendió, creo que es sincera. Pues qué bien. ¡Viva Tamar! A ver, Dave podría cubrir a Mike en la barra. Y podría hacer fotos para redes. A Tamar le gusta su trabajo, seguro que si se lo pido yo. Sí, seguro que si se lo pides tú. Aquí está, Tamar. Venga, la tengo. Sonando. Hola, Tamar, ¿qué tal? Sí, claro, soy yo, Dil, ¿qué te piensas? Que Dave tiene esta voz tan sexy. Mira, verás, cariño, quería proponerte una cosita. Tienes que admitir que no es mala idea. Tamar es guay. Cállate, gato. Como quieras. Oye, Ela, ¿sabes que si su revolución vence y se convierte en señora del infierno o lo que sea, se irá, ¿verdad? Ese es el plan. Y no volverás a verla. Sí, Entonces, ¿por qué sigues ayudándole? porque es lo que ella quiere. Vaya, ¿te han dicho alguna vez que eres demasiado sacrificada? Por eso me convertí en ángel. Pues enhorabuena, creo. Gracias. Ay, esa demonia absurda. ¿Te acuerdas cuando llegó? Y cuando salió a la calle por primera vez. ¡Qué desastre! ¿Y cuando descubrió a Ava?
Nunca creí que te vería tan pillada, Ela. Nunca. Ni yo tampoco, gato. Nunca. No me puedo creer que Tamara me haya dejado el puesto. No, si al final va a ser verdad que tengo un ángel de la guarda. ¡Al final! Mira, yo a este tío... Sin comentarios. Que a mí tampoco me mola que me tachen de ángel, ¿eh? Vamos, Dave. ¡A triunfar! Mucha suerte, Dave. Ay, venga, no te preocupes, Tamara le cuidará. Tú no puedes entrar a un antro lleno de demonios. Además, así podemos centrarnos en lo mío. Todavía quedan 3 días, 72 horas, unos 4.000 minutos. Tenemos tiempo. ¡Arriba! ¡Levantad! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Quieres callarte? Astartea, segunda candidata a señora del infierno, acaba de subir a la red su revolución. Pero si aún quedan... A 3 días del final del plazo, Astartea ha roto su silencio. El cambio ha llegado. ¡Atención, demonios! ¡Tenemos una revolución!